Rosa, ¿ya terminaste tu bordado? Ay, ya casi, mamá. Ya nomás me falta la Nochebuena. Ay, pues si no quieres tener una noche mala, ya termina con ese bordado. Ay, abuelito. Ah, mija, no la regañes. Floja esta Mira, niña. los humanos a veces cometemos errores. Pues sí. Y es importante no volverlos a cometer. Pues no. Tu mamá, pues es tu mamá y ya ni modo. Hay que aprender las cosas buenas de las personas mayores. Por eso cuando yo sea grande quiero ser como usted, abuelito. Sí, para allá vas, mijita. A ver, ¿cómo está eso, mija? Sí, mamá, para echarme unos curados de mamey, de nanche, de apio. De jitomate, de guanábana, de piña. Cállese, apá. Aquí no tomamos eso. Aquí puro mezcal. Abuelito, ¿qué cree? ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Por qué vienes tan espantado? Pues que se nos apareció un señor, de esos como los que aparecen en su libro. Ay, ¿encueraditos? Mija, ¿Qué es eso? no, de esos con sus alas grandes, y su bata blanca como la nieve, y también tenía una ruedita redonda sobre la cabeza. De seguro era un ángel. ¿Y qué es eso de ángel? Ay, mija, si serás burra, pues un ángel es allá, a donde nos llevan a los mítines. Ah, sí, es cierto. Ay, ya recuerdo. Está en mi gran libro, mira, léelo. No, mejor se lo platico. O mejor, vaya a verlo a la tradicional pastorela mexicana. Sí, abuelito. Allí, en el claustro del Instituto Cultural Helénico, en Avenida Revolución 1500. En la colonia Guadalupeín. Tenemos 30 años de tradición. Oh, sí se le nota, mamá. ¡Chamaca! Ellos son parte del elenco de la tradicional pastorela mexicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a pasar por aquí. Claro, ustedes. sí. Muchísimas gracias, en verdad contento y encantado de verlos el día de hoy. Pues para que nos comenten sobre esta tradicional pastorela mexicana, porque bueno, ustedes siguen retomando los valores y demás. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alicia, Yolanda, de este lado Juan Carlos y Rigoberto, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntenos sobre la historia de esta tradicional pastorela mexicana. ¿Quién nos quiere platicar? Bueno, esta pastorela en realidad es una celebración para toda la familia. Cuenta la historia de los 7 pecados capitales que tientan a los pastores para que no lleguen al nacimiento del niño Dios. Esto se hace a través de música y el folclore mexicano. Así es. Sí, el batallón que tenemos es un batallón de diablos que al final pelean una pelea de gallos y hay un gran palenque para cerrar esta celebración. A la entrada nosotros les recibimos con un ponche calientito y tienen una cena, además de que hay una gran procesión, un nacimiento de tamaño natural y bueno, unos músicos hermosos que se llaman Son del Pueblo que nos acompañan con música tradicional mexicana. Alicia, tu personaje. Mi personaje, yo soy Yolanda, me llamo Filomena. Es una pastorcita pues que va con todos los pastores a buscar a ver el nacimiento del niño Jesús, pero pues le llegan los pecados y el pecado que me tienta a mí es la lujuria. Uy, bueno. De este lado, Juan Carlos, ¿tu personaje cómo es? Pues yo soy Chencho, soy el inocente de los pastores y pues vamos a ver el nacimiento del niño Dios y pues los invitamos para que se diviertan con todos nosotros. Somos 20 actores en escena, música en vivo, bueno, es toda una celebración. Rigoberto. Sí. Quiero decir que nuestro productor es Rafael Pardo Sí. y nos dirige Miguel Ángel Morales. Y vamos a estar del 15 de diciembre al 26, excepto el 24. Ese día no... No van a elaborar nada No más vamos por a la elaborar. fiesta, pero Exactamente. pero los demás días, bueno, van a estar. A las 6 y a las 8:15 todos los días. Pues les agradezco en el alma, la verdad que hayan estado con nosotros. La tradicional pastorela mexicana, ahí pueden ubicarse en el Teatro Helénico que está en Avenida Revolución 1500, ¿verdad? Así es. 500, así es. Casi esquina Y Altavista. Sí. Y este año celebramos 30 años, entonces estamos echando la casa por la ventana. Pues vengan a vernos. Muchísimas gracias, en verdad muy contentos. Les agradecemos en el alma.